Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de 4 dígitos dividido por un número de un dígito. En este ejemplo, utilizaremos el algoritmo tradicional de división larga. El primer paso es escribir este cociente en forma de división larga, que es esta forma aquí. Estos dos problemas de división son equivalentes, donde A es el dividendo, B es el divisor y C es el cociente. Entonces, escribiré 1372 dividido entre 7. En esta forma aquí. Para comenzar a dividir, solo consideramos el dígito más a la izquierda en el dividendo, que es el que está en 1372. Necesitamos determinar cuántos 7 hay en 1, y debido a que 1 es menos de 7, no hay 7 en 1, y por lo tanto, también consideramos el siguiente dígito en el dividendo. Así que ahora, consideramos 13. Necesitamos determinar cuántos 7 hay en 13. Debido a que hay un 7 en 13, colocamos 1 en el cociente por encima de los 3. Este está en realidad en el valor posicional de los cientos. Y ahora, multiplicamos por el divisor. 1 por 7 es 7. Colocamos los 7 debajo del 13. Y ahora, restamos. Siempre que restamos, si tenemos el dígito correcto en el cociente, esta diferencia será menor que el divisor. Si no es menor que el divisor, entonces el dígito en el cociente es incorrecto. Note que 13 menos 7 es igual a 6. 6 es menos que 7, entonces este es correcto. Ahora, bajamos el siguiente dígito en el dividendo, que es el 7. Derribando a los 7, ahora es 67. Ahora, repetimos el proceso. Necesitamos determinar cuántos 7 hay en 67. Entonces, aquí, debemos reconocer que porque 9 por 7 es igual a 63, y 10 por 7 sería más que 67, hay 9 7 en 63. Entonces el siguiente dígito en el cociente es 9, que colocamos en el valor posicional de los 10 por encima del 7. Ahora, multiplicamos por el divisor. 9 por 7 es 63. Coloca el 63 debajo del 67 y restamos. Y nuevamente, si el 9 es correcto, esta diferencia será menor que 7. Y, 67 menos 63 es 4. Como 4 es menos de 7, el 9 es correcto. Y observe cómo tenemos un dígito más en el dividendo. Entonces, derribamos a los 2. Entonces, ahora debemos considerar 42. Necesitamos determinar cuántos 7 hay en 42. Y porque 6 veces 7 es igual a 42, hay exactamente 6 7 en 42. Entonces colocamos un 6 en el cociente en el valor posicional de 1. 6 veces 7 es igual a 42. Coloca el 42 debajo de este 42 y restamos. Debido a que esta diferencia es 0, y no hay más dígitos en el dividendo, hemos terminado. Este 0 es el resto. Entonces, debido a que el resto es 0, esto nos dice que 7 es un factor de 1372. Como 1.372 dividido entre 7 es igual a 196. Hay 196 7 en 1.372. Entonces, este es nuestro cociente. Y otra forma de asegurarnos de que entendemos el significado de este cociente, esto también nos dice que 196 veces 7 es igual a 1372. Equals 1372. Hay 196 grupos o copias de 7 en 1.372. Espero que hayas encontrado esto útil.